Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a hablar del tema que está de moda, son los oficios que están llegando para expulsar a varios contribuyentes del régimen simplificado de confianza de personas físicas. Recordemos que el año pasado que se creó este régimen, pues es un régimen de beneficios. Como sabemos, el beneficio principal está en que pues las tasas de impuesto que se pagan son muy bajitas comparadas con las de persona física con actividad empresarial. Entonces, al ser un régimen de beneficios, pues también la ley nos puso ciertos requisitos para que pudiéramos estar dentro y que pudiéramos permanecer en él. Primero, para que pudiéramos estar dentro, pues no tenemos que ser socios, nuestros ingresos tienen que ser menores de 3.5 millones. Y para poder permanecer en él, pues básicamente era estar haciendo las declaraciones correspondientes. En el caso de la declaración anual, pues también era una obligación presentarla. Sin embargo, algunos contribuyentes que estaban dentro de Recico, pues por omisión o porque se les pasó al contador o nos ha tocado escuchar muchas versiones, pues no presentaron esta declaración anual en abril, que es cuando les habría correspondido presentarla. Sin embargo, la autoridad todavía se puso, digamos que de modo, y a través de una resolución miscelánea dio permiso a esas personas que no habían presentado su declaración para presentarla hasta el día 2 de octubre del 2023. Sin embargo, pues llegó esa fecha y todavía hubo personas que no presentaron su declaración anual o bien que la presentaron pero no la pagaron. Recordemos que para efectos del SAT, según la resolución miscelánea, dice que ellos, o sea, el SAT, entiende que una declaración está presentada hasta que está liquidada. Es decir, recordemos que cuando presentamos una declaración nos da una línea de captura con cierta vigencia. A veces nos da 2, 3 días, 5, 10, dependiendo cuándo la presentemos. Entonces, pues muchas personas piensan que si la línea de captura, por ejemplo, la hago hoy y me dice que tengo para pagarla hasta el próximo viernes, pues que todo ese plazo tengo para pagarla. Eso es correcto si tengo ese plazo, pero para efectos fiscales o para efectos del SAT, según la propia miscelánea, dice que ellos considerarán que está efectivamente presentada hasta que la pagues. O sea, no te toman como fecha de presentación hoy, sino hasta el día que la pagues. Si tú la pagas el día jueves, pues hasta el jueves lo entienden por presentado. Esta situación pues es un poquito ilegal porque están sobrepasando facultades, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, pues básicamente los supuestos para que lo sacaran es o no presentaron la declaración antes del 2 de octubre, o sea, no estaba presentada, o estaba presentada pero no pagada, cosa que para efectos, insisto, del SAT, ellos dicen que no estaba presentada. Entonces, pues empezaron a llegar estos oficios donde le informaban al contribuyente que pues lo habían sacado del reciclo ya que no presentó su declaración. Muchas personas pensaron que aquí también se aplicaba el principio de espontaneidad. Recordemos que la espontaneidad es que si yo omito presentar alguna declaración o algún pago, pero lo hago antes de que me detecte la autoridad, pues entiende que fue un cumplimiento espontáneo y no generará ninguna multa, por así decirlo. En este caso, pues no aplica la espontaneidad, toda vez que la espontaneidad, si leemos el Código Fiscal de la Federación, habla de una multa como tal. Es decir, dice que si yo cumplo con mis obligaciones, aunque sea a destiempo, pero antes de que sea detectado por la autoridad, pues no habrá imposición de multa. Sin embargo, en esta ocasión, pues aquí no hay una multa como tal, sino aquí me están sacando del régimen, me están expulsando del régimen, por lo tanto no es aplicable a este caso el tema de la espontaneidad. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer los contribuyentes que no se presentó la declaración? Ya estoy fuera del reciclo, pues digamos que legalmente ahorita sí. Si a mí ya me notificaron ese oficio vía buzón tributario, pues en ese momento, a partir de que abrí el buzón tributario o que ya sea que lo haya abierto o que haya esperado los 4 días para que se haya notificado solo, a partir de ese momento, pues ya si checan su constancia de situación fiscal, pues verán que ya están fuera del régimen. Recordemos también que el artículo 8 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo
nos dice que los actos administrativos, es decir, cualquier oficio, cualquier determinación que haga la autoridad, serán válidos hasta que no sean declarados como inválidos por una autoridad administrativa o jurisdiccional, o sea, un tribunal. Es decir, que si la autoridad hoy dice que me sacó del régimen, eso es completamente válido hasta que sea declarado como inválido, ya sea por una autoridad administrativa como el propio SAT o bien una autoridad jurisdiccional como un tribunal. En ese sentido, pues todos los oficios que están emitidos ahorita y ya notificados, pues tienen plena validez. ¿Cuál es esa validez? Pues obviamente que me sacan del régimen, me quitan los beneficios, pero yo creo que un poquito lo más grave que hacen o me van a pedir que recalcule mis impuestos ISR e IVA, que el IVA no hay tanto problema porque va a ser el mismo, pero el ISR sí va a ser con una base diferente. ¿Por qué? Porque me están sacando, según los oficios que nos ha tocado ver, me están sacando desde el día que me di de alta. Hay personas que se dieron de alta el día 1 de enero del 2022, entonces les dicen desde ese día ya no estás en el reciclo, por lo tanto recalcúlame el ISR de enero 2022 hasta hoy, octubre 2023. Y obviamente págame lo correspondiente más actualizaciones y recargos. Lo cual, como sabemos, las bases para calcular o las mecánicas para calcular un impuesto y otro pues son diametralmente diferentes. Una es que es con base en los ingresos, perdón, el 2.5% máximo, y en la persona física con actividad empresarial es con base en una utilidad gravable, ingresos menos deducciones que tenga, y sobre esa utilidad se aplica una tarifa. Esa tarifa va del 1.92 hasta el 35%, lo que sabemos que obviamente es muchísimo más caro, por así llamarlo, el tema de estar en persona física con actividad empresarial al estar en reciclo. Y además que los que estaban en reciclo pues no se preocupaban básicamente de sus deducciones porque pues como no valían pues no contaban con muchos FDIs de gastos que hacían. Entonces ahorita al hacer los recálculos pues sí están saliendo unos montos pues prácticamente impagables de, me ha tocado ver 800, 900, 2 millones de pesos de impuesto porque sí estaban pues prácticamente en los límites. Entonces, pues es una clara afectación al patrimonio de esas personas que por omisión o por cómo haya sido, pues fueron expulsados del régimen y ahora les toca recalcular. Ahora bien, es importante también mencionar que pues, no todo está perdido. Recordemos que lo que decíamos ahorita del artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo nos dice que ese acto va a ser válido hasta en tanto no sea declarado como inválido. Ahora, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer? Pues que ese acto sea declarado como inválido. Y para esto me voy a permitir hacer o explicar qué significa esto, porque creo que me ha tocado ahorita en estas 2 últimas semanas estar atendiendo a varias personas que tienen este problema, pero como que no llegamos todavía a dimensionar la gravedad, primero que nada, de que me hayan expulsado porque hay que recalcular el impuesto y además pues de aquí para adelante ya no voy a poder regresar nunca a Reciclo. Entonces, me permitiré explicar cómo funciona este tema de los actos de autoridad y cómo es que sí se pudiera en un dado momento revertir este efecto. ¿Qué es lo que sucede? Decimos, pues los actos administrativos se entienden, o sea, el oficio este que me llegó es un acto administrativo, se entiende que es válido hasta que no sea declarado como inválido. ¿Quién lo va a declarar como inválido? El propio SAT, cosa que no va a ser porque lo emitió, o bien una autoridad jurisdiccional. En este caso, para efectos fiscales nos corresponde que esa autoridad jurisdiccional o una autoridad de un tribunal, para efectos fiscales es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, los actos de autoridad o los actos administrativos están regulados por el derecho administrativo. El derecho administrativo en México es el derecho que regula las relaciones entre el Estado, o sea, entre todos los órganos de gobierno y los particulares. Lo que regula básicamente es que no exista digamos, un abuso de poder y que los gobernados pues tengan sus derechos muy bien protegidos, ¿no? Entonces, dentro de ese derecho administrativo existe un principio que se llama de la debida motivación y fundamentación. ¿Qué significa esto? Que todos los actos de autoridad que hagan y que me afecten a mí como ciudadano deben de estar debidamente fundados y motivados. ¿Qué significa esto? Fundado significa que debe existir un artículo que le permita a la autoridad hacer lo que está haciendo, y motivado significa que el motivo que por el que me está afectando sea concordante con el fundamento. Voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, pero que creo que nos va a quedar muy claro.
Pensemos en una multa de tránsito. Sabemos que el reglamento de tránsito dice que si en esta carretera yo voy a más de 100 kilómetros por hora, me van a poner una multa. Esa es la norma. Entonces, pues resulta que yo voy a 120. Me detiene un tránsito y me dice, oiga, pues iba a más de 100 kilómetros por hora, por lo tanto le voy a poner una multa. Esa multa, por ejemplo, también es un acto de autoridad. ¿Por qué? Porque me está afectando mis derechos y es emitido por una autoridad. Entonces, esa multa deberá de estar debidamente fundada y motivada. ¿Cuál va a ser la fundamentación? Bueno, la fundamentación va a ser el reglamento de tránsito donde dice el artículo que si yo voy a más de 100 kilómetros por hora, entonces me van a aplicar una multa de 100 pesos, por ejemplo. Entonces ese va a ser el fundamento de la multa. ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo es que yo venía a 120 kilómetros por hora. Entonces con eso el motivo, yo voy más de 120, el fundamento dice que me van a dar una multa si voy a más de 100, entonces tienen concordancia, se entendería que ese acto administrativo pues es legal, tiene motivo y fundamento. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo vengo a 90 kilómetros por hora? Pues aunque existe el fundamento que dice que cuando vaya más de 100, el motivo yo venía a 90, entonces en ese caso carecería de la debida fundamentación y motivación. Entonces, si no tiene estos dos elementos, cualquier acto de autoridad, también el tema del oficio de reciclo, pues no es válido ese documento. Ese documento es ilegal porque carece de la debida motivación y fundamentación. Pero además, esta motivación y fundamentación, bueno, en la parte más de la fundamentación, son dos tipos de fundamentaciones. Es una fundamentación donde diga, como decíamos, que yo tengo que ir a más de 100 kilómetros por hora, pero la segunda es que le tiene que dar ese poder a cierto funcionario. No lo puede hacer cualquier funcionario de autoridad. Por ejemplo, el reglamento de tránsito dice que si voy a más de 100 me van a dar una multa. Pero ¿qué pasaría si en lugar de detenerme un agente de tránsito me detuviera, digamos que el contador de ahí de tránsito, la persona que está en la coordinación administrativa de la dirección de tránsito? Él me detiene y me dice, oye, es que vienes muy rápido. Oye, pero tú no eres tránsito. No, pero yo trabajo ahí y como tanto, digo, por tal, yo te voy a dar esta multa. Entonces ahí el reglamento interno de cada una de las dependencias les va a decir que obviamente como la dependencia tiene muchos trabajadores, les va a dar facultades específicas a cada trabajador o digamos que a cada puesto, no al trabajador como tal, sino al puesto que estás desempeñando para efectuar tales cosas. Entonces, si me detiene, por ejemplo, don Juan, que don Juan es el portero de ahí de la dirección de tránsito, pues efectivamente trabaja en tránsito, pero las facultades de don Juan como portero de tránsito, pues no tiene la facultad para imponer multas. A lo mejor si revisamos el reglamento de tránsito, dice que quien puede imponer multas es un agente de tránsito, no la persona ni de la puerta, ni el coordinador administrativo, ni el de recursos humanos. Ellos tienen otras funciones. Entonces, lo importante de la debida fundamentación es que efectivamente tenga una norma que me esté diciendo que no puede ir a más de 100 kilómetros y que si iba me iban a dar una multa, pero lo segundo más importante es que quien emita ese acto sea realmente el que tiene el poder para hacerlo, porque como les digo, puede ser que no, y sucede muy seguido, que no es el funcionario el que tiene el poder para hacerlo. En el mismo ejemplo de la multa, imagínense que yo voy a más de 100 kilómetros en Nuevo León y me detiene un tránsito, pero el tránsito está adscrito a Oaxaca, por ejemplo. Pues ahí, aunque el reglamento de tránsito le dice que va a ser un agente de tránsito, pues ahí pues, la fundamentación está mal porque él es en otro territorio. Su competencia no tiene, digamos, la competencia, la redundancia, en el territorio de Nuevo León. Él tendrá competencia en Oaxaca y si yo voy a más de 100 en Oaxaca, pues allá me tocará que él me detenga. Pero si él me detiene en Nuevo León, pues eso es completamente ilegal porque aunque sea agente de tránsito, pues él no tiene competencia territorial, se le llama esa a la que les mencioné hace ratito, se llama competencia material. Entonces, por eso es que sí, la realidad es que las autoridades tienen un poquito complejo su trabajo porque cada acto que emiten tiene que estar debidamente fundado y motivado y la fundamentación tiene que estar tanto en la norma que quebrantaste como en que el funcionario que la emita sea aquel que tenía la facultad para hacerlo. Porque recordemos que para efectos del derecho administrativo,
es exactamente al revés que digamos los derechos humanos. Recordemos que existe un principio de derecho que dice que lo que no está prohibido está permitido. Eso funciona para nosotros como gobernados. Si no está prohibido, yo lo puedo hacer. Pero para las autoridades es completamente al revés. Si no hay una norma que expresamente te dé la facultad o el derecho de hacer algo, no lo puedes hacer tú como autoridad. O sea, si el reglamento interno no te deja hacer multas, pues no puedes emitir multas, aunque diga la ley, y si el reglamento no te faculta a ti como funcionario, no lo podrás hacer. Entonces, todo eso es lo que regula el derecho administrativo. Por eso se habla que cuando hablamos de algún acto administrativo, siempre también se dice que hay en esos actos administrativos hay forma y fondo. ¿Qué significa eso? Bueno, la forma y el fondo significa básicamente el fondo, es digamos que la parte de la carnita del asunto. En el ejemplo, si nos vamos ahora sí al tema de reciclo, en el ejemplo del reciclo, ¿cuál es el fondo? Pues el fondo es que efectivamente no está presentada esa declaración y que por eso me están sacando. Entonces, si viéramos el acto administrativo desde el lado del fondo, pues efectivamente estoy mal y voy a perder, ¿verdad? Porque ese acto administrativo, digamos que sí tiene, pues la verdad, por así decirlo, porque pues efectivamente en el fondo del asunto, o sea, lo realmente importante fue que no presenté mi declaración y que con base en no haberla presentado, pues me hice acreedor a que me expulsaran del régimen. Eso se llama el fondo. Entonces, en este caso, las personas que efectivamente no presentaron su declaración, pues están perdidas, por así llamarlo, en el fondo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con las que les comentaba yo que sí presentaron la declaración, pero no la pagaron? A lo mejor ahí el fondo no está tan fuerte para la autoridad. ¿Por qué? Porque como les decía, ahí sí ha habido ahí algunos criterios que dicen que no es cierto eso que dice la autoridad, que es hasta que esté pagada, que una cosa es la presentación y otra cosa es el pago, son cosas completamente diferentes. Si se presentó la declaración, no se pagó, bueno, eso es otra cosa, pero sí se presentó la declaración. Entonces pudiéramos decir, si no presenté mi declaración, pues efectivamente en el fondo a lo mejor sí lo tengo medio perdido. Si la presenté y no la pagué, pues a lo mejor ahí el fondo está, digamos, 50 y 50. Y si sí la presenté, pues obviamente el fondo lo tengo completamente ganado. A lo mejor ahí a la autoridad se le barrió, su sistema no funcionó, lo que haya sido. Si yo tengo mi acuse de que presenté mi declaración y la pagué antes del plazo, yo con eso me puedo valer para ganar porque sí tengo la razón en el fondo del asunto, por así llamarlo. Pero también es muy importante la forma. ¿Qué es eso de la forma? Pues básicamente que se respeten todas las formalidades del propio Código Fiscal de la Federación, la Constitución, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo le marcan a la autoridad qué tiene que hacer para emitir ciertos actos. Les decía yo que la autoridad sí tiene que llevar muy a detalle todo lo que hace porque debe ser pues prácticamente perfecto. Cualquier error que tenga pues pudiera ser que ese documento carezca de formalidad y en ese caso también dependiendo qué tan grave sea el tema de la formalidad de que haya emitido alguna situación contraria a la formalidad que le marca la norma, pues en ese caso pudiera ser que el acto sea declarado como inválido. O sea, aunque yo tenga la razón en el fondo, o sea, aunque la autoridad tenga la razón en el fondo, si hay algo que hizo mal en la forma, puede ser que se le caiga completito el asunto, aunque insisto, aunque el fondo esté bien. Y eso a lo mejor lo vemos mucho con el tema, cuando escuchamos noticias en el tema de las detenciones. Cuando existe una detención, que la detención fue ilegal, aunque prácticamente ahora sí que lo agarraron con las manos en la masa, o sea, en el fondo era culpable, pues por un tema de forma sale la persona libre, ¿no? Que en este caso del derecho administrativo, pues digamos que es un poquito igual, donde aunque en el fondo efectivamente tenga la razón que no se presentó la declaración, sí se encontrarán vicios de forma a la hora de emitir ese documento, ese oficio, pues en todo caso el magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa será el encargado de decir, bueno, la sala como tal, dependiendo del domicilio donde esté, de decidir si esa formalidad que tuvo mal es suficiente para declararlo como inválido todo el acto, porque hay muchas veces que son formalidades, digamos, no tan graves y los magistrados diciendo, ¿sabes qué? Pues es una formalidad y ellos hablan que es un agravio fundado pero inoperante. O sea, es decir, sí efectivamente tiene razón, pero pues no tiene como que mucha afectación y no por eso vamos a tumbar todo el acto porque, no sé, a lo mejor es que depende mucho de las formalidades.
voy a poner una que nada que ver, pero es que sabes que el notificador no se identificó, entonces con eso es una formalidad que sí viola mucho el debido proceso y la garantía de legalidad, entonces con eso se cae todo el asunto. Hay algunas que sí pegan a que se caiga todo el asunto, hay otras que me ha tocado ver en algunas salas del tribunal que dicen, ¿sabes qué? Pues efectivamente sí se te violó tu derecho, pero pues no te tuviste ninguna afectación extra, entonces pues aunque sí lo hayan violado, pues realmente no te afectó, digamos que tanto, entonces pues es válido, ¿no? Entonces, obviamente dependeremos, insisto, de qué tanta trascendencia tiene esa violación en el proceso para efecto de que pueda ser declarado como inválido. Una violación, por ejemplo, grave sería el que no esté notificado o no esté debidamente notificado. Recordemos que el buzón tributario sirve para notificar, entonces tiene por ahí algunos vicios en el buzón tributario cuando no se abre de manera, o sea, de manera personal, sino que esperas a que se notifique. Existen por ahí algunos vicios que se han hecho valer para efecto de decir es que nunca me notificaron y como tal, pues si no estoy notificado, pues quiere decir que ese acto nunca existió, ¿verdad? Porque recordemos que la notificación es la que le da la vida a los actos administrativos. Entonces, en estos oficios de expulsión de reciclo, aunque como les digo, puede ser que tengan el fondo perdido, pues puede revisarse el tema de la forma para ver si todavía se puede salvar. Sí, la realidad es que hemos visto que en en los últimos tiempos, sí se ha privilegiado un poquito más el fondo que la forma. O sea, en forma ya no se ganan tantas, todavía siguen ganando, pues, pero no se ganan como antes que cualquier vicio de forma y se caía todo. Ya últimamente están un poquito más digamos que más quisquillosos con esa parte en los magistrados, pero digo, a final de cuentas, pues hay que hacerlo valer, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no hago absolutamente nada? Bueno, a partir de que se emitió este acto administrativo, yo tengo 30 días hábiles para defenderme. Puedo irme a un recurso de revocación que es ante el propio SAT, cosa que yo creo que va a estar difícil que lo ganen ahí mismo, o me puedo ir al Tribunal Federal. Si yo durante esos 30 días no hago absolutamente nada, no me defiendo, pues entenderá que yo consentí, es decir, que digo, sabes que estoy de acuerdo que me saques, me van a sacar y pues voy a tener que recalcular los impuestos de todos los 2 años básicamente que me están cobrando, ¿verdad? Pero si yo me defiendo, también recordemos que la propia Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo nos da la opción de en la demanda o en el juicio contencioso poder solicitar la suspensión del acto. ¿Qué significa esto? Oye, me hiciste un acto administrativo, como es el caso, pero pues yo digo que es ilegal, entonces le pido al magistrado que suspenda los efectos, es decir, que lo que dice ese acto suspenda ahorita de momento lo que dice ahí y hasta que se resuelva ya me lo vuelvan a aplicar en caso de que yo pierda y si gano pues ya nunca me lo aplican. Entonces en el caso del reciclo se puede solicitar la suspensión de si sabes qué magistrado, pues yo digo que sí tengo la razón, entonces te pido que suspendas los efectos de este oficio, es decir, este oficio como que nunca existió y en ese sentido pues yo seguir tributando en reciclo hasta que me resuelvas. Cuando me resuelvas y gané, pues qué bueno, ya me quedo en reciclo y si perdí pues ya recalculo. Entonces, ¿por qué? Porque también recordemos que los juicios aquí en México pues se llegan a tardar 6, 8 meses, un año, depende la carga del tribunal. Por lo tanto, pues sí creo que sea importante que se pueda pedir esta suspensión para efecto de que puedan seguir tributando durante ese tiempo, ¿no? Entonces, si no hago nada, insisto, consiento el acto y en ese sentido, pues ya perdí, por así llamarlo. Yo pensaría que ahora sí que no hay peor lucha que la que no se hace, pues vamos viendo que se puedan impugnar esos actos y pues tratar de ganarlos pues ya sea por forma o por fondo. Y insisto, hay algunos que sí se ganarían por fondo porque nada más fue un error ahí del sistema del SAT, otros que realmente no se presentó, entonces pues aquí habrá que revisar cada caso en particular para poder revisar esta parte. Entonces, si les tocó a ustedes que los hayan sacado de ese régimen, pues sí evalúen el tema de a lo mejor sí promover una defensa contra esos actos. Nosotros hemos encontrado algunas deficiencias por ahí de esos actos que digo, no sabemos cómo son los primeros que están saliendo, pues no sabemos cómo van a reaccionar los tribunales, qué van a decir, qué postura van a tomar, pero pues creemos que existen elementos para poderlo nulificar, que sería obviamente algunos de forma, algunos de fondo, pero si vemos pues alguna luz en el camino, siempre a final de cuentas, pues la autoridad también es humana y se equivocan cuando emiten esos actos, se les van algunas cositas por ahí. Entonces, pues obviamente como gobernados, si me afecta, pues obviamente puedo ejercer una defensa contra él, ¿no?
Muy bien, entonces, pues ese es el capítulo del día de hoy, pues por ser un tema un poquito de moda y que he visto que existe alguna o mucha em, desinformación al respecto, ¿no? Entonces, pues bueno, quien tenga algún tema con esto, si nada más yo les diría que actúen rápido porque los 30 días parecen muchos, pero se pasan muy rápido, son 30 días hábiles, no cuentan sábados ni domingos ni festivos. Entonces, pues si ya les llegó ese oficio, pues sí actúen lo más rápido posible. También puede ser, y también ha sucedido, que los cambiaron y no notificaron ningún oficio a través de buzón tributario. En ese caso, recordemos que si no tenemos un oficio, pues realmente no nos podemos pelear por esta vía que les comenté. A lo mejor habría que ver la opción de un amparo indirecto. Recordemos que los amparos indirectos son contra resoluciones que no tienen un procedimiento establecido. Es decir, si de repente un día me levanté y ya en mi constancia decía que soy actividad empresarial y no reciclo, pero yo no recibí ningún oficio donde me avisaban esto, pues es una afectación obviamente a mis derechos que yo no puedo ir a pelearme porque si me voy al tribunal, pues no tengo un acto emitido, o sea, no hay un oficio donde me dijeron eso. Entonces, para ese tipo de situaciones existe el amparo indirecto, que ese amparo indirecto se puede promover, oye, me movieron, no sé ni por qué, entonces, para que se puedan también defender de esta parte, ¿no? Entonces, sí, insisto, no lo tomen tan a la ligera. Bueno, habrá quien, si tus ingresos no fueron muy altos, pues a lo mejor no hay tanto problema con el repago de los demás. Pero si tus ingresos sí andaban altos, hacer el recálculo pues iba a costar. Más obviamente las actualizaciones y recargos, que más o menos recordemos que entre recargos y actualización por año andan oscilando entre un 24-25%. Y estamos hablando aquí prácticamente de un año y medio, 2 años. Por lo tanto, si no se nos pudiera ir arriba el monto adeudado hasta un 40%. Entonces, pues bueno, cada uno revise su situación, tomen la mejor decisión, cada quien sabrá. Hay unos que no les gusta pelear, hay otros que sí, bueno, cada quien es libre, ¿no? Entonces ahora sí, me despido. Con esto cerramos el capítulo del día de hoy. Ya saben que si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto nos la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho su tiempo y que nos sigan escuchando. Que pasen muy buen día.